Hola, 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 hola a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast. Yo estuve ahí, una vez más, con la gratísima compañía de nuestra poderosa Lina Beltrán. Bienvenida, Lina. Qué gusto tenerte aquí nuevamente, querida Lina. Y bueno, hoy este fondo creo que habla sobre el tema que queremos contemplar. Bueno, por cosas de copy. Me tocó hacerle unas modificaciones para que no se viera exacto. Yo por acá tengo el álbum de parte de mi hijo, entre otras cosas, pero de pronto ahí nos dicen algo también, aunque aquí sería promoción para Don Panini. ¿Sí? Y la idea es hablar de ese tema tan agradable, tan fascinante, más de lo que uno llegara a pensar, que son los álbumes y lo que es todo lo que representa Panini, y bueno, los álbumes en general, porque te confieso, cuando era pequeño, cuando yo estuve ahí, en la década de los 60, finales de los 60, 70, 80, sobre todo en los 70, los álbumes eran parte del diario vivir. Y jamás me imaginé que hoy, 2026, sigan siendo tan importantes para las personas, para los niños, para los adultos. ¿Sí? Tiene un esquema de entretenimiento adulto muy fuerte, y por eso dije, pues venga, hablemos de estos álbumes en un primer especial, porque te quiero confesar y les quiero contar que dentro de las personas que me siguen en el canal hay una persona muy experta en estos temas y quiero después invitarlo ya para darnos datos técnicos, pero hoy quiero hablar un poco sobre ese esquema casi de diversión. Lina, tú claramente eres una mujer muy joven, no me acuerdo cuántos años tienes, pero son como 30 años menos que yo, si no más. Entonces, quiero preguntarte un poco tu percepción y qué nos puedes tú decir desde tu generación, Lina, ante este fenómeno de los álbumes y si quieres directamente de Panini. Hola a todos. Bueno, realmente hoy estoy muy emocionada con este video. Creo que es algo que va a tocar las emociones de muchos, anterior y actual. Entonces, bueno, estoy muy emocionada con esto. Sí, todo marcó la historia, ¿no? Y creo que marcó generaciones enteras y como lo decía, pues lo sigue haciendo. Yo soy joven, pero en su momento tuve la experiencia. No fue directamente con Panini. eh, y bueno, básicamente fue así. Cuando yo era pequeña había una serie muy famosa que en su momento fue el boom, que fue Patito Feo. Uh -huh. De estas series vienen sacando como estos álbumes. Pues yo no conocía eso, digamos que en su momento fue como el boom y yo empecé como, ay, quiero un álbum y me lo regalaron de cumpleaños. Entonces fue como muy emocionante y empezar a llenarlo pues fue la magia. Y creo, bueno, obviamente todo ha cambiado, pero creo que esa sensación se vive siempre. Qué interesante lo que nos estás contando, mi querida Lina, porque a mí me gusta mucho reparar en ese fenómeno. Más en esos, curiosamente, me gustan más esos álbumes, por así decir, no oficiales, que los álbumes, digamos, con todo el rigor, porque pues hay muchos elementos que empiezan a justificar el coleccionismo, pero en el caso que tú mencionas, hablas de esos álbumes que a veces se vendían como en las tiendas de los barrios, todavía seguramente se consiguen, que eran láminas incluso, es chistoso porque son impresiones que están como descuadradas, hay veces no están centradas, están a menos tintas, no es, digamos, la calidad que uno puede llegar a ver en un álbum del Mundial. A propósito, Ujú. del Mundial de Fútbol no solamente hay álbum Panini, que es algo que la gente no sabe. Hay álbumes que incluso son con marcas que lo disimulan mucho, ¿no? Porque es el álbum del Mundial. Y obviamente no es el del Mundial, es un álbum, por así decir, como pirata, pero son muy bonitos, también tienen su encanto y permiten que esto de alguna manera se democratice, porque mientras el álbum de Panini vale más o menos 70.000, la carátula dura, hasta 90, 120 si es la dorada, pesos Ujú. colombianos, 120.000. Este otro álbum vale como 5.000 pesos o 10.000 pesos, una cosa muy barata. Las Sí. láminas de 500, de 100 fichas valen como 50.000 pesos, en el otro vale 500,
Ajá. $20,000, mi mal no estoy. Lo mismo pasa entonces con esos álbumes que son muy bonitos, ya de pronto salen menos, pero siguen saliendo, ¿no? De series de televisión, de pronto a ti te gusta una serie animada, una serie infantil, qué sé yo, alguna... ¿Qué serie infantil está ahorita de moda? Es que no sé cuál esté de moda ahorita. Bueno, ahorita estaban las cartas, ¿no? Las cartas de los no mentira, no mentira. Era de estos animales que son como de IA, más o menos, que eran Ah, como que tenían unos nombres súper raros. Y estaba eso de moda, y era como las cartas. oh. Pero ahorita la serie como tal, bueno, creo que se volvió a viralizar Dragon Ball, ¿no? Fíjate que y con Dragon Ball hay una anécdota con Parini muy interesante, más que Ujú. anécdota. Y ya que señalas eso, fenómenos siempre han habido y habrán. Digamos, el año pasado fue muy fuerte lo de las guerreras K-pop, ¿sí? Ah, Y obviamente había cómo coleccionar desde lo super, hiper, mega oficial hasta lo no tanto. Y realmente yo agradezco mucho también estos álbumes porque son la opción para muchos padres que ven en la ilusión de su hijo y ven que le pueden dar eso incluso porque no es ni siquiera por no querer dar el oficial, a veces pues puede ser por costos, sino que para, y de pronto pues apelo a ti, yo no sé qué tan original fuera el álbum que tú te hiciste, pero te aseguro que eso no te importaba. Te importaba era tener el material, tener el álbum, la propiedad de tener los muñecos como hacia ti. Y en eso yo quiero apelar a plantear algo que de pronto, quiero preguntarte algo, Lina. El álbum que tú tenías, las fichitas, ¿cuántas fichitas traía cada bolsita? ¿Lo recuerdas? bueno, era un paquetico que valía, en su momento sí, seguía valiendo 500 pesos y venían como cinco. Y Cinco eran pequeños. fichas. Ajá. Hermoso, hermoso eso. Esas fichas, ¿tú recuerdas si tú las despegabas y se podían pegar adhesivas? Sí, esas se despegaban, pero estaba como iniciando el tema aquí porque, bueno, sí, lo que tú dices, estos álbumes, pues este álbum no era original, Ujú. entonces eran de los accesibles. Ajá. Y en su momento, pues el papel no era el papel que era el oficial. Entonces, para despegarlo, habían muchos que se dañaban porque no tenían como el adhesivo como tal. Ah, vea pues. Entonces, ya pues a verlos ahorita, pues totalmente diferentes. Quiero comentarte que en los 70, sobre todo en los 70, realmente no habían álbumes cuyas láminas se pegaran, fueran autoadhesivas. Eso no existía. ¿Sí? Te estoy hablando de inicio. Eso era una cosa. La primera vez que llegó un álbum así, si mal no estoy, fue incluso uno de Panini del Mundial. No recuerdo, creo que fue del Mundial de eso. De pronto después lo hablaremos con el poderoso Leo, que es el que nos va a contar de eso, pero pues haciendo memoria, creo que fue del 86 tal vez. No, no creo que haya sido ni siquiera del 82, de lámina autoadhesiva. Entonces, previamente lo que eran, lo que hacía que el álbum fuera fino, era la calidad de la hojita, ¿sí? Como el papel copia, papel fotografía, ¿sí? Esto tiene un nombre, perdón que no estoy hablando términos técnicos, pero te decía, no es tanto la idea de eso. Y me acuerdo, y es una anécdota que siempre me gusta contar, me encanta contarla, que cuando nosotros nos llegaba el álbum, pues uno buscaba Colbón, que era lo que quedaba. Creo que todavía se consigue Colbón, Colbón, como tal, Sí. así. Pero había una cosa mucho más bonita, le tenía un cariño enorme a eso porque era mucho más casero y era engrudo. No sé si había oído hablar del engrudo. En algún momento, pero nunca lo vi. ¿Qué tal Eso la era, experiencia? eso era una cosa que se hacía. Bueno, mi abuela paterna, la única que yo conocí que llegó a hacer eso, ella lo sabía hacer. ¿Sí? Hacia un engrudo, yo no sé si llamaba así, o le estoy poniendo el nombre engrudo, perdóneme, pero es que me toca desbloquear un recuerdo, no te miento, tendría yo 4 años, es decir, estoy desbloqueando un recuerdo de hace 54 años, y si no más pequeño, o sea, 55 años, mejor dicho, el recuerdo más antiguo, me acuerdo ver una olla a mi abuela en la cocina con una cosa que además no olía muy bien, que es los abuelos querer a los nietos, a la abuela paterna, y por allá hacer una cosa como fea, eso se veía feo, olía feo, o sea, eso no lo antojaba uno a comer, y luego nos llegaba
con unos platos más o menos como así, llenos de ese dichoso engrudo que uno con un palito llegaba, lo cogía y con eso pegaba las láminas. No era igual al colbón, al colbón más finito. En esa época no había colbón, el pegastick, no lo había Sí, tampoco, era colbón así. Entonces la lámina era muy chistoso porque uno la lámina la pegaba en el papel y quedaba un pedazo de colbón o de engrudo por fuera de la lámina. A uno le tocaba limpiar muy bien eso porque si no, cuando pegabas tú, cuando pasabas a la otra página, se te quedaban pegadas las páginas y te tirabas el álbum. ¿Sí? claro. Era un momento realmente muy bonito traer eso a la memoria. Eh, y en ese sentido quiero preguntarte un poco cómo era el cuidado de tu álbum, lo pudiste llenar, cómo fue ese proceso. Bueno, de verdad que es que ni siquiera es por el valor del álbum, sino por esa experiencia, ¿no? Mm. Porque bueno, en su momento era como más la experiencia, pero bueno, era como quitar el papel, que no se arrugara, que no se dañara y pegarlo en el cuadrito, así como se ve acá, pegarlo en el cuadrito que se viera así bien derecho. Y Mm. como tú decías, como no eran oficiales, habían unos descuadrados, entonces la hoja venía como así. Entonces era como organizar el cuadrito. Bueno, en ese momento manejaban como los tipos premios. Entonces, si uno llenaba una hoja, le daban un premio. No, al fin nunca pude llenarlos porque o no se podían comprar los paqueticos o los paqueticos que comprábamos salían todos repetidos. Y muchas personas no lo tenían. Esa es otra experiencia. Creo que es muy bonito porque eso unió muchas personas, ¿no? Entonces ay, tienes este, yo tengo este, tú necesitas este, cambiemos. Entonces, no había muchas personas con las cuales pudiéramos cambiar, pero con las personas cercanas era como cambiemos o tienes este repetido, incluso los repetidos y que ya no había nada que hacer, los poníamos en los cuadernos o incluso en los closets. No sé En si la cama, eso, sí, en la no sé baranda. si todos. Y Mm. bueno, espero los comentarios aquí en el video si lo hicieron, porque creo que eso fue de todos, ponerlo en los closets, en la cama, en el mueble donde hacíamos las tareas. Entonces, pues creo que sí le tuve mucho cuidado a los álbumes, pero no, nunca pude llenarlo completo. Me haces recordar algo y creo que esto es más largo de lo que uno llegara a pensar. Realmente yo llegué a tener varios álbumes en su momento. De hecho, no sé si la palabra cambió, porque uno cuando veía en los cómics o en las revistas o en la venta, decían álbum con M, álbum y Mm, álbumes. Una cosa rarísima, álbum. Pero me acuerdo que aparecía álbum con M. Recuerdo que serie de televisión que medio sonaba, llegaba el salí. álbum. Por eso salía. Entonces en mi época era, te voy a decir un montón de series que tú, no te voy a decir esta serie, Los hace cinco, Meteoro, Maco, José Miel, Marco, Maco ¿cómo era que llamaba ella? Iba a decir la ballena asesina, no, Maco, la sirenita, en fin, una serie de dibujitos animados, Sankokai, Buck Rogers en el siglo XX, o sea, cuántas series salía, llegaban álbumes, seguramente la mayoría no oficiales, y algunas veces incluso obras literarias. Yo recuerdo con mucha simpatía, bueno, pero mi cuento iba a que de casi todos esos álbumes los tuve y ninguno de esos lo llené, ni uno solo, pero ni uno, ni uno. Y de alguna manera eso no era raro, ¿sí? Como que estas editoras de álbumes tenían claro que su negocio estaba en que dejaran unas fichas imposibles de conseguir y en esa época como que había menos control, menos regulación y eso no se llenaban. Recuerdo uno muy particular, que yo creo que hasta voy a hablar con mi papá que tiene 83 años, mi padre, y de pronto hasta ni lo recuerda en detalle, aunque él tiene buena memoria para esas cosas. Imagínate que él alguna vez de esos negocios que hacen los papás a Homero Simpson que se meten en todo, mi papá vendió alguna vez álbumes, ¿sí? Y vendió un álbum en específico que era todavía me acuerdo, porque además yo lo tuve, obviamente, El Quijote de la Mancha, ¿sí? El Quijote era basado en un dibujito animadito de, creo que era Z Multimedia, un dibujo animado de los españoles de la historia del mundo. Era muy bonito, dichoso, hermoso el berraco álbum.
Ya te digo, láminas que tocaba pegarlas con colbón o con, en esa época ya mi abuela no nos hacía eso, pero entonces me tocaba en mi casa con colbón. El caso es que ese álbum, pues como mi papá era el que lo vendía, pues evidentemente yo tenía todas las fichas del mundo, ¿sí? Y pues tenía toda la razón para poderlo llenar. ¿Me podrías creer, Lina, que no lo llené? No, es que los paqueticos incluso venían cinco y tres eran del mismo y así, y nos faltaba uno en una hoja y uno no terminaba de llenarlo. Yo recuerdo que mi hermano mayor que yo, él siempre contaba como anécdota que él no llenó en esa época sino un álbum, y creo que se llamaba Gogo, ¿sí? En esa época también hubo un álbum muy famoso que se llamaba Amores, de esos muñequitos, bueno, no sé si lo conociste, eran dos muñequitos en pelotico, que era un muñequito y una muñequita, y decían Amores y los dos iban de la manito, ¿sí? Pues muñequitos niños, hermoso el álbum, qué cosa tan bonita de álbum. Es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida. Creo que incluso alguna vez hubo una versión en videojuego en Nintendo Wii. Después hablaremos de ese juego. Pero era muy, muy bonito el álbum alrededor de ello. Y mi hermano comentaba que llenó ese álbum. Yo llené un álbum, pero ya viejo. Lo llené incluso con una colega, ya en la universidad, de caprichosos, ay, ¿sabes? De pronto tú llegaste a ver esa serie, Lina, de niña, de pronto. ¿Tú recuerdas los cariñositos? ¿Los ositos? Sí. Ah, sí, sí, claro. Los ositos tuvieron incluso esta película, en cine, si mal no estoy, Sí, los sí, sí. ositos Sí. cariñositos. Los Ujú. ositos cariñositos acá pegaron duro. Originalmente los ositos cariñositos son como del 88, 89, la versión Y han original de cambiado. los... Sí, claro, claro, ya son algo siniestro. No, mentira, no son diferentes. En algo también era muy inocente, muy lindo. Sí, imagino, siguen siendo lindos. Y era muy sabroso. Y el álbum era una cosa preciosa. Qué álbum tan bonito. Todavía me acuerdo del dichoso álbum. Seguramente lo tiene ella o lo tuvo. El caso fue que ese álbum fue el primero que yo llené bajo la estrategia que ahora sí es muy común con los álbumes de Panini, o con los álbumes en general, y es que la gente hoy compra el álbum, mucha gente compra hasta la caja, como con 100 laminitas, así Ujú, sí. compramos, porque ya tengo convencido a mi hijo que le va a comprar su caja. Se compra la caja y pues ya le queda casi todo el álbum lleno y la que le faltan, más con las que lleva sobrante, van a sitios en los barrios, casi todos los barrios tienen su lugar, su concentración donde va toda la gente, joven, niños, a cambiar las fichas y a llenarlo. O sea, hoy Mm. ya no es imposible, ni mucho menos llenar un álbum. De hecho, Panini, hay que decirlo también, Panini tiene ahí en su página, mire, si a usted le falta menos de, creo que son 50 fichas el número, mándenos y se las mandamos. A vuelta de claro, seguramente con el costo, pero pues ya, o sea, eso no se veía antes. Uno, de los primeros que se empezó sello de garantía de calidad, obviamente Panini vive de ese proceso, pues estaba como muy, muy asociado en ello. Lina, quiero preguntarte un poco si tú recuerdas para los mundiales, yo no sé tú qué tan aficionada eres al fútbol, si tú No. recuerdas un poco cómo era el entorno, qué veías en tus amigos, en tu familia, contigo, frente a los álbumes del mundial, por ejemplo. Bueno, pues no soy tan fanática, pero pues es que ahorita está, o sea, ahorita se salió de control. Nunca había visto como ese ánimo, esa cosa de llenar un álbum. La verdad ni siquiera sabía. Hasta que un día en una reunión familiar, no mentiras, antes vi que lo estaban vendiendo y yo dije, pero ¿esto qué es? Y desde ahí empecé a verlo. Y en la familia alguien preguntó por ese álbum y de ahí fue que empecé como, es un álbum, porque ni siquiera sabía. Eh, Ahorita no lo estoy llenando, pero sí he visto mucha gente, incluso en los parques y poniendo en orden sus tarjeticas e intercambiando. Entonces está el boom completo, pero en ese momento yo personalmente con el fútbol no he podido como tener esa experiencia. A mí me pasó una cosa muy curiosa con el álbum en esta edición, y es que
Pues yo, la verdad, a mí me gusta mucho el fútbol. Soy hincha de un equipo acá en Colombia. De hecho, soy muy hincha de ese equipo y no me permito ser hincha de ningún otro equipo. Que la gente que dice que yo no sé cómo hace la gente para ser hincha de un equipo en Europa cuando difícilmente uno va a verlos al estadio. Sí, y pues bueno, uno los ve en televisión y todo, pero pues acá uno tiene como, bueno, soy yo. El caso es que no, nunca he sido como muy de tener el álbum, no, sí, tener la foto de los muchachos como que decían, es bonito, pero mi economía familiar da para pues mi familia y si es para mí, videojuegos, como podrán imaginar. Y eso sí, compro todos los juegos que pueda. Bueno, esa no es la historia. El caso es que pues yo pensé que iba a ser un mundial más sin que yo comprara el dichoso álbum, cuando lo bonito de ser papá es que mi hijo nos plantea que él quiere el álbum, ¿sí? Y que eso, mejor dicho, es como que estaba fuera de discusión que siquiera le cuestionáramos por qué quiere el álbum. Mi hijo no es un hincha que se la pase viendo fútbol, nada, nada. Pero me dijo un poco frases que se volvieron muy comunes. Es el penúltimo álbum del Mundial con Panini. Panini va, ya sé de la marca, la FIFA ya lo tiene en otro, pues entonces es un material histórico, es el álbum más grande que ha aparecido porque hay más selecciones. Y bueno, me contó toda la historia, se la sabe plena del álbum y pues nada, ahí le tengo su álbum y él está pendiente. De hecho ahora seguramente más tarde me va a decir que salga a comprarle fichas y bueno, es hasta divertido. Digamos que para mí también ha sido muy rico permitirme ese escenario. Pero en efecto coincido contigo, se ha dado un boom frente al álbum que yo no lo llegué a ver en versiones anteriores. Tal vez el más cercano que yo recuerde, lo que pasa es que es un recuerdo medio triste para Colombia, fue el del Mundial de Italia 90, si mal no estoy. En la época que estaba el Pibe Valderrama, cuando fue en Italia no, eh, USA, USA 94. Ese mundial, antes del de USA, hubo Italia 90, si mal no estoy. Perdón que ahí estoy un poco pifiado. Creo que en ambos años tú no habías nacido todavía, ¿cierto, Lina? No, yo nací en Eh, el 2001. Mira, los que vivimos en esa época recordamos, hay mucha gente que recuerda, por ejemplo, el 1-1 Colombia-Inglaterra de ahorita, no sé si lo alcanzaste a ver en el mundial, ese lo alcanzaste a ver. Ese es Sí, tal vez el más fresco. ajá. Eh, como el momento más glorioso, o el gol que le metió James a Uruguay, también en el Mundial en Brasil, de Ah, pronto lo sí. hayas podido ver. Sí. Mi generación vivió otros momentos muy marcados. La generación de mi papá vivió el 4-4 de Colombia-Rusia, que iban perdiendo 3-1, 4-1 y empataron, una cosa mágica contra el arquero ruso en esa época que lo llamaban la araña. Era un arquerazo y le metió Colombia 3 goles más y le empató. Y durante muchos años nos tocó vivir de ese dichoso 4-4 que yo no lo vi. Lo que yo sí vi con estos ojos fue en esta Italia 90 el gol de Freddy Rincón. ¿Sí? Un gol con el que le empató a la selección que a la postre fue la campeona en ese mundial y Colombia le empató 1-1. Fue un golazo que yo todavía me acuerdo la celebración. Ese álbum, en ese momento me acuerdo que fue muy masivo porque teníamos a Colombia en el mundial. Y de pronto un poco más incluso en el 94 porque Colombia vuelve a clasificar al mundial, pero se empezó a dar un run run en el que caímos cual tropicalismo que somos de que Colombia iba a ser campeón del mundial en 1994. Bueno, Pele lo dijo, grandes deportistas dijeron, Colombia va a ser el campeón, veníamos de ganarle a Argentina 5-0 y no pasamos de la primera ronda. Dicho sea de paso, Maradona lo advirtió. Sí, no pasamos de la primera ronda, fue un fracaso, fue un momento muy triste, pero la de álbumes que se vendieron en ese momento, y creo que después de ese momento, pues claro, Colombia dejó de clasificar, bueno, después vuelve y clasifica, pero yo no recuerdo un momento tan masivo como el de ahora de Colombia. Hay tal vez motivos, hay jugadores. Ah, bueno, es que los motivos me los ha dicho mi hijo. Es que varios jugadores es su último mundial. Y yo, oiga, sí, tiene toda la Ah, razón. Entonces creo que claro. hay muchos argumentos y muchos elementos para ello. Pero quiero mencionar algo más y es la razón de mi camisa. Panini no se acaba, ¿sí? Panini es una industria poderosísima, es una empresa muy amplia que se encarga de la distribución de muchísimos álbumes. Digamos, de hecho creo que en Colombia no tiene tanta presencia como en otros países. Panini es italiano, creo que se nota por el nombre. Y Ujú. Panini tiene los derechos de un montón de álbumes y de un montón de marcas, particularmente con cómic
con manga, DC Comic, Marvel y manga, anime. Tiene una cantidad y es como su negocio principal, es con el que van a sostenerse. Panini tuvo también el álbum de la selección de fútbol, perdón, de la Liga Colombiana, tuvo el álbum de la Eurocopa, bueno, toda tiene, digamos, una serie de marcas con fútbol, y pues sí, es muy doloroso que pierda la FIFA, se la van a dar también a otra compañía poderosísima, eso se mueve una danza de millones, porque con álbumes se mueve mucho proceso. Yo no sé si tú estés un poco familiarizada o hayas oído lo que pasa en Estados Unidos con el béisbol y con el básquetbol, sobre todo, pero más con el béisbol, donde una tarjeta de Joe DiMaggio, de los grandes deportistas de béisbol, los grandes beisbolistas o de lucha libre, las tarjetas así valen miles de dólares. Ah, sí, 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 claro. ¿No? Entonces por ahí va la industria, ¿no? Como a querer apropiarse de ese terreno, mi querida Lina. Va como hacia allá, o sea, lo digo para que no empecemos oh, qué tristeza sacado Panini, no. Esto pues igual es el libre mercado y son las posiciones que se dan ahí. No obstante, lo que quiero plantearte hoy es el encanto que veo que todavía sigue teniendo el hecho de tener un álbum. Y ahí te quiero hacer una pregunta, Lina. Si hoy pudieras hacerte un álbum que dijeran, vamos a sacar el álbum ¿de qué te gustaría? Bueno, sí, definitivamente es muy cierto lo que tú comentas. Más que el papel o el álbum es la experiencia que brinda y que no va a dejar de ser. Entonces me gustaría mucho en ese momento, bueno, no lo había pensado, qué pregunta tan profunda. Uy, no, no, la verdad, un tema como tal no tendría. Pero digamos que en su momento con mi sobrina lo viví, estaba el boom del capibara y me pareció muy bonito porque se viralizó también en su momento y todo era de capibara. Y creo que esa parte como de esos animalitos bonitos y que incluso están en extinción, me parecería muy bonita como por historia, como porque los niños se animen a conocer como esta parte bueno, esa parte de naturaleza y todo esto, porque bueno, digamos que esto se ha perdido, ¿no? Entonces me gustaría mucho como esa parte, como que sea más no de afición, sino como de algo cultural, algo que enseñe. Me gustaría algo así. Ya que hablas de eso, quisiera hoy cerrar el tema con un álbum que es muy querido. Yo creo que todavía se consigue, perdónenme si no estoy al tanto. ¿Tú te acuerdas del álbum de Chocolatina Jet? Sí, ajá. Historia Natural. Ese álbum todavía se consigue, yo que no sé, Ole. Y todavía se consigue, pues ya no tanto como antes, pero sí todavía se O sea, consigue. pero tú te compras la chocolatina, la destapas y sale en Y la ficha aparece, todavía. ajá, sí, sí, Ay, sí. Dios mío, extraño las buenas chocolatinas. ¿Cómo me gusta la chocolatina? Pero obviamente ya uno llega a una edad de no puede comer y eso que yo sigo siendo muy dulcero. El caso es que con ese álbum tengo una anécdota muy bonita que yo creo que poca gente me la va a creer. Pero pues yo la viví, ¿qué hacemos? El álbum de Historia Natural tiene como 500 y pico fichas, no sé, y hay gente que lo ha llenado y toda una vida. Yo llegué a tener el álbum. Ya no sé dónde se consiga hoy por hoy. El álbum, no las fichas. Ujú. Y dentro es que es un álbum muy bello, un álbum además con todos los animales, elementos de astronomía, bueno, una serie de cosas. Y había una página o dos páginas, era dedicada a los planetas. Primer dato que de pronto poca gente llegó a saber, pero se puede intuir. Nosotros, ¿cuántos planetas tiene nuestro sistema solar, mi querida Lina? 8 y creo que están en búsqueda de 9. Muy bien la respuesta. Son 8, pero antes eran 9. Eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ah, me lo sé. Pero Plutón no lo sacaron. Eso es muy triste. Debe que los que estudiamos con Plutón, yo me lo sé, o sea, a mí me quitan a Plutón y me atortolo, me toca mencionarlo, ¿sí? Pero no, no es un planeta, es muy triste. Para mí es de las noticias más tristes, pero esa no es el cuento. Claramente, si yo te digo, antes en el álbum estaba Plutón, tú me vas a decir, sí, claro, ¿cómo no va a estar Plutón? Pero lo que más recuerdo de las láminas que yo llegué a tener es que en uno de los números había
la luna, ¿sí? El satélite. Ujú. Satélite natural. Mira lo que decía la ficha. Satélite natural. Apegado a la Tierra, pues es satélite de la Tierra, es satélite natural, a donde muy seguramente el hombre va a llegar gracias a la astronáutica. Es decir, esa ficha fue creada antes, o sea, el texto antes de 1969. Yo soy modelo de 68. Imagínate, eso era una joya. Años después, como 2, 3 años, porque eso yo me acuerdo que la vi como en los, siguieron sacando la misma lámina durante años. Por ahí en el 77, 78 ya vi la misma lámina, y decía a donde el hombre llegó gracias a la astronáutica. ¿Cómo te parece esa anécdota de si es real? Súper, súper, y me parece muy bonito porque el antes y el después, el yo estuve ahí de ti y el mío, súper bonito, y creo que si esto se viraliza en este momento sería genial. Mi querida Lina, muchísimas gracias. Este tema da para mucho más, pero pues vamos a seguir ahí tocando temas y hacia esto quiero seguir apuntando, Lina, así que estaré muy atento a escuchar tus propuestas y seguiremos hablando de estos temas porque yo estuve ahí. A todos, muchísimas gracias, mi querida Lina. Gracias enormes por esta compañía tan agradable. ¿Ah? Gracias a ti por esta invitación y gracias a todos los que ven el video, van a ver el video hasta aquí y aquí nos daremos cuenta si vieron el video hasta el final. Y quiero que pongan en los mensajes de qué les parecería chévere un álbum y que, bueno, ojalá salga. Sí, sí, sí. No olviden suscribirse, hacer sus comentarios, sugerir nuevos programas y nos estamos viendo en un nuevo espacio. Los espero esta noche en mi transmisión regular, hoy con Juegos Independientes. Abrazo grande y nos vemos en otro de mis contenidos. Chao, chao. Chao, querida Lina.